No podemos hablar de temas de aprendizaje sin hablar de temas de convivencia. Va a hacer casi un año, en julio no me acuerdo, que celebramos la primera asamblea de los colegios de las Hermanas de la Doctrina Cristiana. Fue un paso decisivo, un cambio organizativo, un cambio con visión de futuro. Ahora hablamos de competencias clave, antes hablábamos de competencias básicas y siempre nos decían y nos dicen: esto viene para quedarse, porque viene de Europa. Nuestra organización, el futuro de la organización, viene para quedarse. En esa asamblea se definieron 3 objetivos estratégicos y concretamente el segundo de ellos hablaba de ser una organización inclusiva, con sentido cristiano, que aprende y gestiona su conocimiento. El Consejo de Misión, después de recoger estos 3 objetivos estratégicos, estuvimos trabajando en su desarrollo. Concretamente, el número 1 del desarrollo de ese objetivo estratégico decía diseñar un plan de formación en educación inclusiva. Ese plan de formación creímos en el Consejo de Misión que tenía 2 vertientes. Una que era la autoformación, elemento imprescindible en todos los claustros, organizado de forma sistemática, como pueden ser las tertulias pedagógicas dialógicas, y de las que ayer tuvimos oportunidad de escuchar de la voz de Carmen del Boj cuáles eran los beneficios. Y por otro lado, la otra vía era la formación en expertos, ¿no? Hemos creído y seguimos creyendo que la formación en expertos tiene que ser puntual. Esos momentos en que el experto nos puede clarificar aquellas lagunas que aparecen en nuestro día a día. La formación en expertos de 20, 30 horas, otras 10 horas, otras 15 horas. Lo que hemos estado acostumbrados a hacer en los colegios ha terminado. No funciona. Autores como Enderman ya están hablando de otro tipo de formación. Hoy tenemos la oportunidad de tener ese experto, que es Ramón Flecha, y Ramón es catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona. Podría empezar aquí a hablar de su currículum y creo que nos llevaría media hora o más, pero no voy a hacerlo, simplemente decir que ha sido el investigador principal del proyecto Include, que es lo que nos trae aquí, y simplemente destacar, no solo él, sino todos los investigadores del TDA, esa cercanía, ese fácil acceso que tienen cada uno de ellos a la hora de pedirles que estén con nosotros, de solicitarles cualquier ayuda, que eso es lo que diferencia a un verdadero experto de muchos bla 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 que ahora mismo están por ahí y nos venden cualquier producto. Así que simplemente, Ramón, darte las gracias por aceptar nuestra invitación y espero que disfrutes en esta jornada de fraternidad y de aprendizaje en este colegio. Gracias. Bien, pues vamos a tratar el tema de actuaciones educativas de éxito, pero en la medida que ya conocéis la mayoría, algunas de esas actuaciones, hoy nos vamos a fijar especialmente en su fundamentación científica, ¿no? Tanto es así que voy a dedicar más tiempo que de costumbre al primer apartado, que es propiamente de la fundamentación de estas actuaciones educativas de éxito, para sustituir a las actuaciones de fracaso que un poco los bla 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 que decía antes Teo han extendido tanto por España y bueno, tienen un poco unas consecuencias nefastas a nivel del aprendizaje instrumental y la convivencia de las chicas y chicos. Luego iremos abordando algunas, no todas, de estas actuaciones, pero también, no tanto desde su práctica concreta, que conocéis y algunos y algunas estáis haciendo,
sino también desde su fundamentación y la diferenciación con las actuaciones educativas de fracaso, sobre todo. Podéis en cualquier momento preguntar, opinar, criticar, no hace falta esperar al final, porque a lo mejor no hay un final, es decir, que va a durar todo el tiempo hasta las 13:45 con la hora, con el rato de descanso de antes, la exposición, en la cual iré integrando las preguntas críticas que queráis hacer. No nos atascaremos en un tema concreto debatiendo entre dos, sino las integraré dentro de la exposición. Vamos con el concepto de actuaciones educativas de éxito. Mirad, tanto en el 2009 como en el 2011, el hemiciclo del Parlamento Europeo se dedicó durante toda una jornada a tratar de educación. Y en ambos casos el concepto tratado fue actuaciones educativas de éxito. Un poco de diferente manera, pero eso no viene del caso. Y la ponente más aplaudida en la primera de las sesiones del 2009 dijo que el derecho a la salud en la Unión Europea implicaba dos dimensiones. Si ahora tu hija, tu hijo se pone enfermo, pues derecho a la salud es primera dimensión, que tenga derecho de asistencia a un centro de salud, que pueda ir a un sitio, a un hospital o a un sitio. Y la segunda dimensión es que tenga la garantía y el derecho legal, incluso, a que no se le aplique cualquier cosa en este centro de salud. Sino que se le aplique, y aquí viene el concepto, el tratamiento que según las evidencias científicas internacionales disponibles hasta ahora da los mejores resultados. Y esa ponente dijo algo que ahora se dice mucho en Bruselas, y es que en algunos Estados miembros no existe el derecho a la educación, porque sí existe la primera dimensión, el derecho a llevar a tu hijo o a tu hija a un centro educativo, pero no existe el derecho a encontrarse dentro de ese centro educativo con la forma de organización del aula, de relación con familiares, de tratamiento de cualquier tema, de convivencia y de aprendizaje, que según las evidencias científicas internacionales da los mejores resultados. Y por eso hubo un consenso total, sin ninguna diferencia entre todos los grupos parlamentarios, sin ninguna discusión, en que, igual que en todos los hospitales de la Unión Europea, están disponibles los tratamientos mejores según quién, según alguien que sale por la televisión, según alguien que sale en la prensa, no, según la comunidad científica internacional, en todos los centros educativos, se ha propuesto la Unión Europea, tienen que estar disponibles las actuaciones que, según las evidencias científicas internacionales, dan los mejores resultados. Y ese es el esfuerzo que, aunque no tiene competencias en los Estados miembros, la Unión Europea está aconsejando, emitiendo resoluciones, comunicados, etcétera, para que profesionales, familias y administraciones demos a los niños y niñas lo que se merecen, que es lo mejor desde el momento de su nacimiento. Ahí está el concepto, entonces. ¿Qué son las actuaciones educativas de éxito? Son las que dan los mejores resultados. ¿En qué? En tres cosas. Una, en los aprendizajes instrumentales. Es decir, desde las matemáticas a la música, todas las asignaturas. Dos, en los valores. Tres, en las emociones y en algo mucho más importante que las emociones, que son los sentimientos. Lo volveremos a ver más adelante con alguna, seguramente la primera actuación educativa de éxito, los grupos interactivos. Explicaremos por qué un aula organizada en grupos interactivos da mucho mejores resultados que cualquier otra de las que hay en el mundo en estos momentos, que cualquier otra forma de organización del aula en los tres ámbitos. Pero de momento sí que apuntó que los resultados es en los tres ámbitos. ¿Y quién lo dice? ¿Dónde está el refrendo de que eso da los mejores resultados? Lo hemos de buscar en la prensa, lo hemos de buscar en quienes hacen conferencias de educación en España, en los catedráticos españoles, no lo encontraremos. Es en la comunidad científica internacional.
es, por ejemplo, en la revista educativa de la primera universidad del mundo, Harvard, que basta que pongamos Harvard Educational Review en Google para tenerlo ahí. O en Cambridge, primera universidad europea, Cambridge Journal of Education. Se pone en Google y ahí aparece. Si consultamos ahí, veremos que casi todo lo que se ha hecho en los 30 últimos años en educación en España son puras ocurrencias, puras estafas. Nunca han sido valoradas ni evaluadas como tales por la comunidad científica internacional. Os pongo un ejemplo. La concepción constructivista del aprendizaje significativo nunca se ha enseñado en ninguna universidad de prestigio del mundo. Nunca se ha considerado válida, nunca se ha considerado adecuada. Pero como eso, os puedo decir otra cosa y otra cosa. Y eso lo han sufrido nuestros niños y nuestras niñas. Por eso, todo lo que explicamos en actuaciones educativas de éxito, todo lo que explicaré yo hoy, por mi contrato con la Unión Europea, tengo obligación no solo ética y moral, sino legal, de no explicar nada aquí que no esté previamente evaluado y aprobado por la comunidad científica internacional. Esto, desgraciadamente, no pasa en las conferencias de educación de España. Cada conferenciante dice lo que se le ocurre, lo que piensa. Me parece interesante, a veces lo que es divertido, para cada personal y que le puntúe más. Hay conferenciantes muy valorados y que sacan muy buenas puntuaciones. Uno de ellos es un famoso exfutbolista. Otro solo cuenta chistes. Esa situación quiere la Unión Europea que se corte ya. Que se corte ya. No llevaríamos a nuestros hijos e hijas a un médico o médica que coja la información sobre la salud del periódico o de documentales de televisión. No le llevaríamos a un médico o médica que se va a formar con personas que se dedican a contar chistes o que son futbolistas. Y por lo tanto las familias se están despertando ya y no quieren ir a colegios cada vez más o a centros donde el profesorado no se forme en función de las evidencias científicas internacionales. Y eso es un movimiento europeo que ya en Finlandia empezó en el 75, perdón, me he equivocado, empezó en el 85 y que ahora está ya arrasando en todos los países europeos. Por cierto, sí, las escuelas españolas que aplican actuaciones educativas de éxito son las únicas que se han destacado en estas revistas científicas, como las de Cambridge y Harvard, como modelos de escuela para el siglo XXI. Ninguna otra escuela de España, en la historia de España, ha sido destacada en estas revistas como escuelas modelo, digamos, ni ahora, ni hace 30, ni hace 40 años. Como decía antes, los tres organismos de la Unión Europea, el Gobierno Europeo, si lo queréis llamar así, Comisión Europea, el Parlamento Europeo y luego el Consejo de Europa, que es una especie de coordinación de Estados miembros, no paran de emitir comunicados, resoluciones, siempre por unanimidad. Ya digo que no hay ningún debate político-ideológico al respecto, porque los grupos parlamentarios europeos no debaten si hay que aplicar, si hay que operar los ojos a mano o hay que operarlos a láser, como diga la comunidad científica internacional, es decir, a láser. Los grupos parlamentarios europeos no debaten si hay que organizar el aula en agrupaciones flexibles o en grupos interactivos, sino como diga la comunidad científica internacional, es decir, en grupos interactivos. No hay ni siquiera debate sobre ese tipo de problemas. Hay un consenso ya de entrada. Todos estos comunicados están en Internet. Y no solo en inglés, sino que están en castellano también. Todos estos comunicados y que todas estas resoluciones sobre todos los temas. Yo colgaba ahora en Facebook, la gente lo ha hecho, las medidas que está tomando ahora Finlandia por el descenso que ha tenido últimamente de su
resultados. Veréis cómo todas esas medidas se basan en actuaciones educativas de éxito, en evidencias científicas, y eso que ellos ya lo habían hecho desde el 85. Pero ahora lo renuevan, habían perdido fuerza en eso, había nuevas evidencias científicas que no estaban aplicando y hay esas medidas ahora para hacerlo. Todavía no están aprobadas de todo, pero bueno. Por eso la sesión de hoy se basa en Include. ¿Por qué? ¿Porque lo dirigí yo? No. Porque la Comisión Europea ha publicado las 10 mejores investigaciones científicas de las últimas décadas. Y la única del ámbito de lo social, no solo de lo educativo, sino que lo que va desde la economía hasta el arte, la única ha sido Include. La mejor investigación científica de ciencias sociales y humanas, según la Comisión Europea, está publicada en Internet, porque ha dado la última versión, la última actualización que tenemos hasta ahora de, entre otras cosas, las actuaciones educativas de éxito. Y todo lo que voy a decir, lo que estoy diciendo, lo encontraréis, si queréis, conectar directamente en Include. Estamos en la mayor revolución del conocimiento de la historia de la humanidad. Y la estamos haciendo en estas semanas, en estos meses, no en estos años. Va mucho más rápido. En estos 20 últimos meses hemos hecho ya una revolución que ya está llegando a la ciudadanía. Lo explico. Si queréis conectarla a través de Internet, de Google, basta que pongáis PLOS, Public Library of Science. Si ponéis PLOS, no hace falta poner todo lo demás, lo encontraréis. La Unión Europea se ha vinculado a PLOS desde el 1 de enero del 2014. Ya llevamos más de un año dentro de PLOS, la Unión Europea. ¿Cuál es el objetivo de esta revolución del conocimiento? El objetivo es que todo descubrimiento científico, a los 10 días de producirse, esté disponible en gratuito y abierto para toda la población mundial. Por supuesto, esto es un objetivo al que estamos dando pasos de gigante y que en algunos ámbitos como el de la medicina ya se cumple, ya es así, y en otros ámbitos como el de la educación todavía no es así de todo. Pero vamos rápidamente hacia ello. Consecuencias. Hace un tiempo yo estaba dando una charla, un sábado a la mañana, a 500 familiares de un centro educativo de Tellá, de Roda de Barcelona. Explico en 50 minutos las actuaciones educativas de éxito, un resumen, y al cabo de los 50 minutos, cuando empieza el debate, ya hay más de 50 padres y madres que de alguna actuación de éxito saben alguna cosa que yo no sé, porque lo han leído, han estado conectando internet mientras yo hablaba y en 50 minutos ya han llegado a eso. Es decir, lo que es una actuación educativa de éxito y lo que no es una actuación educativa de éxito no es algo que vayamos a tener en monopolio, ni los catedráticos de universidad, ni el profesorado, ni nadie. El alumnado, los familiares van a llegar y van a conectar cada vez más cuáles son las actuaciones educativas de éxito, según lo que dice Harvard, según lo que dice Cambridge, etcétera, etcétera, y qué es lo que se está haciendo en sus respectivas escuelas, en sus respectivos colegios, institutos, etcétera, etcétera. Es una dinámica ya imparable. Lo del Apprentice fue una mera anécdota en la historia comparada con la revolución del conocimiento que estamos haciendo en estas semanas. Por ejemplo, también en Cataluña los padres y el padre empiezan a conectar con esto y ven que en su escuela se empieza el aprendizaje formal de la lectura y la escritura a los 6 años. Y ven en las fuentes científicas que dicen que no, que desde los 0, como tarde a los 4. Van al centro, la directora les envía a la psicopedagoga y la psicopedagoga les explica que según la psicología evolutiva de la educación hay unos periodos de edad que corresponde a cada edad. Las dos madres del padre le enseñan a la psicopedagoga en internet la conexión, dicen, eso no lo dice la psicología evolutiva, eso es lo que a ti te han explicado en la universidad.
de psicología cognitiva, pero no lo es. Es todo, es no mirar. Esos van a ser los diálogos normales que vamos a tener a partir de ahora. Hay gente que protesta diciendo, claro, eso pasa en educación, porque todo el mundo opina de educación. Solo faltaba que no pudiera opinar todo el mundo de educación. Lo que pasa es que quienes somos profesionales no nos distinguimos de los demás. Familias, por ejemplo, que no se dedican a la educación por la opinión. Nos distinguimos porque quienes somos profesionales, además de opinión, como un taxista o como una ingeniera, tenemos conocimientos profesionales de la educación. Y estos conocimientos profesionales de la educación son solo los que vienen en la comunidad científica internacional. No son los que nos inventamos, no son los que alguien nos dice, sino son esos. Y en eso nos tenemos que diferenciar. Dicen, claro, pero en la medicina no pasa eso. Nadie discute a un médico que no. Estamos asesorando a más de 300 médicos y médicas de Cataluña que quieren hacer consultas biológicas, porque dicen que la gente les venimos a discutir también en las consultas. Y en Harvard, en la Facultad de Salud, bueno, ahí no hay facultades, en las escuelas de salud de Harvard es clave esa enseñanza, cómo dialogar con el paciente y cómo entrar en eso que se llama diálogo involuntario, digamos, con el paciente. Cada vez más llevamos una segunda opinión, miramos por internet. Yo hacía una charla en Palacio Euskalduna de Bilbao sobre este tema y en el café una médica joven me viene y me dice, no tienes ni idea. Bueno, no sé, pero ¿por qué? Y es porque dices que nos vienen a discutir. No es verdad, a mí me vienen a ordenar lo que tengo que recetar. O sea, que no es verdad que no esté pasando en otros campos. Yo nunca estoy enfermo y por eso cuando me entró una gripe en septiembre, yo muy valiente y seguía trabajando, acabó en una neumonía fortísima y cuando llegué allí, aquí va peor, veo que la persona que me está atendiendo, pues, en fin, entro en los One Medicine, para quien quiera, y veo que no está actualizada. Y llevaba ya mes y medio, cada vez peor. ¿Qué es lo que hice? Pregunté por la calle a ver quién es un buen neumólogo. Miré quién es el más famoso de Cataluña, o quién sale por la tele. No, miré por los One Medicine, el más reconocido ahí. Yo no lo conocía, voy y a los 10 días estoy curado. Además, suerte porque tenía Coca-Cola, porque como no lleva bata, era hablar con los niños, no da esa imagen que la gente tiene. Pues mejor para mí, digamos, me atendió rápidamente. Eso lo vamos a hacer todos y todas ya, digamos, en el momento que lo exploramos, porque tiene consecuencias buenísimas para nuestra salud, la salud de nuestros familiares, para la educación de nuestros familiares, para la educación de nuestras alumnas y alumnos. En ese momento aprenderemos que, como he dicho antes, la referencia de qué es y qué no es un conocimiento científico es solo la comunidad científica internacional. No es la prensa, ni la televisión, ni Google, ni los tertulianos, ni los ocurrentes, ni los divertidos, ni los interesantes. ¿Por qué digo eso? Hace unos 3-4 años, en charlas que he dado por España sobre educación en 3 sitios distintos, me salió la misma cuestión. Ya la primera vez que me salió, adiviné lo que digo. Una persona me dice, sí, Ramón, en Corea saben más matemáticas, pero se suicidan. Yo nada más que digo una palabra, una frase así, ya sé que ha habido un documental de la televisión o un artículo del periódico que ha dicho eso. Y luego en los otros sitios sale. No es verdad, pero bueno, circula. Hace cosa de un año, todo el mundo me empezaba las charlas. Sí, pero la educación en Finlandia, y rápidamente descubrí que había habido un documental de televisión que vieron 2 millones de españoles y españolas sobre la educación en Finlandia. Tuve que verlo, desgraciadamente, y a mí me decía lo contrario a porque Finlandia tiene unos resultados. Pero en España se hace caso de eso, y no se hace caso de las revistas científicas correspondientes. En una facultad de medicina, si vemos por las ventanas,
No vemos que los alumnos y alumnas de tercero estén estudiando las soluciones a los problemas de salud con recortes de periódico o con documentales de televisión. Si miramos por facultades de educación, de sociología o de psicología, vemos en España que eso es muy frecuente. Con lo cual, la formación que se nos da no es científica, no es profesional, son de ocurrencias. La prensa y la televisión tienen una función imprescindible en democracia, imprescindible, que no es la transmisión del conocimiento profesional y el conocimiento científico. Ningún profesional del mundo, profesional, recoge la información sobre su profesión de lo que sale en los periódicos, de lo que sale en los documentales de televisión. Lo recoge de las revistas científicas correspondientes de su ámbito, o de alguien que les explica lo que sale en estas revistas científicas. Claro, eso genera unos errores tremendos, porque sabéis que la evaluación de los medios de comunicación, de la prensa, son los índices de audiencia. Entonces, si tienes más audiencia, tienes más éxito. Si no, ¡pum!, te cierra el programa. Entonces, en un momento que se sabe que en España tenemos muy malos resultados educativos, y todo el mundo lo sabe, y no lo queremos reconocer, ¿verdad? Y tiempo ya está dando 1000 vueltas incluso a Finlandia. Por lo tanto, nos sentimos muy tranquilos cuando decimos, bueno, les enseñaremos menos matemáticas, pero por lo menos sí. Entonces eso corre. Es mentira, pero corre. Pero funciona a nivel de utilización. O si nos dicen lo que hizo Finlandia a partir del 95 para tener buenos resultados, no nos gusta, porque choca con lo que estamos haciendo. Si nos dicen lo contrario, nos gusta. Y entonces, pues, circula y tiene más audiencia. Pero la educación no se tiene que basar en índices de audiencia, por lo menos no en índices de audiencia de los medios de comunicación, sino en resultados de los niños y las niñas. La prensa provoca muchas confusiones en España. Por ejemplo, habéis visto que yo he puesto Horizonte 2020. Pues la gente estos días cree en España que Horizonte 2020 es un proyecto pedagógico. Horizonte 2020 no es un proyecto pedagógico. Horizonte 2020, hasta que entréis en Google, que Google es una vía de acceso a lo científico o a la basura, o a las ocurrencias. Entonces, tú entras en Google y veis el gobierno español, viene aquí, España, Horizonte 2020. Y Europa, Horizonte 2020 de la European Commission. ¿Dónde tienes que entrar? En el Horizonte 2020 de la European Commission, o en la explicación española. Y entonces vemos lo que es. ¿Qué es Horizonte? Bueno, esto es la española y arriba está la europea. ¿Qué es Horizonte 2020? Pues mira, de nuestros impuestos pagamos el gobierno europeo. Y el gobierno europeo está organizado en consejerías, se llaman directorados, ministerios, son unidades. Entonces hay un ministerio de educación, directorado de educación, que tiene programas Erasmus y cosas de esas. Y luego hay un ministerio de investigación científica. Cada 6, 7, 8 años hace un programa de investigación científica. Y como luego veremos en el tiempo, es el más importante del mundo, de más dinero del mundo, de más rango científico, más que el estadounidense, etc. Entonces, ese ministerio directorado tiene dos funciones. Una, decir a la población europea lo que es científico y no científico. Si queréis saber lo que es científico en el genoma humano, tenéis que ir ahí. Si queréis saber lo que es científico en la educación, tenéis que ir ahí. Dos, de las cosas que todavía no se sabe cuál es la solución científica, pues investigarlas. Se dedica a eso. Es eso el Horizonte 2020. Está ahí. ¿Por qué? Porque cada 6 o 7 años o 5 hacen un programa marco. Entonces ahora ya estamos en el octavo, llevamos muchos años. Y al octavo se le ha puesto el nombre Horizonte 2020, porque dura hasta el 2020. Eso es Horizonte 2020. Sin embargo, como digo, basta entrar en Google también y cruzar con prensa o preguntar a educadores y educadoras y creen que Horizonte 2020 es un nuevo modelo pedagógico. No, no lo es.
no lo es otra cosa. Entonces, todo eso produce muchas confusiones. Cada nombre hay que utilizarlo para lo que es, no para lo que no es. Entonces, si alguien quiere hacer un modelo pedagógico, que le ponga otro nombre. No le puede poner ese nombre, porque es un engaño, digamos. Es absolutamente engaño a la población. Yo he reunido unas cuantas noticias del periódico sobre esto, y es que todas son erróneas. Los jesuitas de Cataluña aplican esto. No es verdad. Por ejemplo, de los 3 colegios que tienen los jesuitas en la ciudad de Barcelona, Sarriá, Caspe y Clot, bueno, que hay otros retrasados como Costa, etc. Solo uno lo aplica, el de Clot. No lo aplica el de Caspe y no lo aplica el de Sarriá. Ese modelo pedagógico no es nuevo. Bueno, hay muchos errores. Solo por decirlo lo que está saliendo estos días en la prensa. Hay que ir a las revistas científicas para ver que es horizontalmente las revistas científicas y para no equivocarse con ese tipo de cosas. Pero vamos, aquí lo dice: los colegios de jesuitas de la región española de Cataluña, en los que estudian más de 13.000 alumnos, comenzaron a implantar. No es cierto. No es verdad. No es verdad. O, por ejemplo, los jesuitas de Caspe, que son el que tiene más nivel de los 3 ahora, tiene más premios y todo, no aplican ese modelo. Podéis preguntar a gente de aquí todo lo que queráis, no lo está, digamos, aplicando, ¿no? O, por ejemplo, hay gente que dice: en mi colegio aplicamos modelo Harvard, porque aplicamos inteligencias múltiples. No es cierto. Harvard no se basa en las inteligencias múltiples. Hay un investigador de Harvard, como hay muchos otros, que investigan muy diferentes cosas. Pero Harvard no se basa en las inteligencias múltiples. Harvard no aconseja a los colegios que se basen en las inteligencias múltiples. ¿No es verdad? No está ahí. Repasar la revista científica de Harvard o repasar un poco cómo funciona Harvard. Entonces, claro, si no vamos a Harvard, virtualmente podemos ir, no nos enteramos. Incluso algún colegio de Cataluña que está usando eso, claro, un problema que tenemos todavía en España es que los resultados de las evaluaciones no son públicas. Entonces faltan datos, y incluso quienes los tenemos no los podemos explicar en público porque se llegan, no los podemos dar. Eso ya se corregirá pronto, pero de momento estamos en esa situación. Pero hay datos que sí son públicos y que se pueden recoger y que se pueden poner, como yo los estoy poniendo. Yo estoy poniendo, por ejemplo, datos de los premios de selectividad. La gente que selectividad saca más de 9, y luego los premios extraordinarios de bachillerato en Cataluña. Están ahí ordenados los colegios por el número de premios que sacan, que no es el objetivo, yo lo sé, tampoco el mío. Pero como se habla de formar excelentes, pues vamos a ver si forman excelentes. Pues un colegio que lleva la etiqueta Harvard no saca ningún excelente. Todos estos colegios sacan excelentes. Colegios, institutos, de clase alta, de barrio, urbana, de todo. Y el que lleva es que no puede llevar la etiqueta de Harvard. Es que no te puedes poner, no puedo decir. Una vez dije en una conferencia, bueno, no lo siento mal, pero lo siento. Yo tengo un SEA 600, me voy a la Ferrari, veo un retrovisor de la Ferrari que me gusta, vuelvo a Barcelona, le pongo el retrovisor Ferrari a mi 600 y digo, tengo un Ferrari. No se puede decir, es un engaño a las familias. No se puede decir eso, pero no es verdad. Y Harvard no se basa en el modelo de inteligencias múltiples. Es una cosa más de las que hay ahí, de un buen investigador, que además fue profesor y es amigo de la directora de CREA, el Centro de Investigación donde yo trabajo, que es doctora por Harvard, y que está asustado, ese autor, de las utilizaciones que se están haciendo, digamos, de su descubrimiento. En todo caso, os pido que no me creáis nada y que lo consultéis.
que con su texto en las revistas científicas internacionales para que veáis por vosotros o por vosotras mismas todas estas cosas que tienen unas consecuencias gravísimas para el aprendizaje y la convivencia de nuestros chicos y nuestras chicas. Bueno, como he dicho, todo lo que decimos aquí de actuaciones educativas de éxito está en las revistas científicas, pero no son en las de educación, porque algunas cosas no contradicen las de educación. Como hace referencia a organización, que contradicen las principales revistas de organización, también de organización empresarial, revistas científicas del mundo, o en las de convivencia, temas de género, la primera del mundo sobre violencia de género, etcétera, etcétera. O sea, están en todas esas revistas. O varones, etcétera, etcétera. Pero no solo eso. Todos los Estados miembros de la Unión Europea han publicado, los gobiernos correspondientes, en sus lenguas las actuaciones educativas de éxito. Por ejemplo, el gobierno español, el Ministerio de Educación, ha publicado un librito, que creo recordar que no llega a 100 páginas, sobre las actuaciones de éxito en las escuelas europeas. Es más, basta que pongamos actuaciones de éxito en las escuelas europeas en Google para que tengamos ahí el librito en castellano. Digo, para la gente que hemos hecho en francés de pequeños, pues decimos, que no tiene inglés, no hay problema, está en castellano. Vamos, o sea, que lo tenemos todo muy al acceso. Y por suerte, lo que se llama Plan de Investigación Científica y Investigación, ya el año pasado, ya era hora, se adaptaron un 56% al Horizonte 2020, a la investigación científica europea, y ya cuando salga en junio se va a adaptar prácticamente al 100%, no, pero muy cerca, y dejaremos de decir, bueno, todo eso lo trabajamos en CREA, que antes en la oración ha salido como el centro de las escuelas del niño, la niña, y ha salido que para eso se necesitaba estudio y ejemplo. Y así trabajamos con el estudio. No decimos nada en público que no esté estudiado en las principales investigaciones científicas de cada materia. Y ejemplo, seguimos todos los criterios éticos de la comunidad científica internacional, como es diversidad o como es pronunciarnos por los problemas, por ejemplo, de violencia de género que hay en las universidades españolas, y eso es lo que hace que nos apoye totalmente Harvard, la Unión Europea, Cambridge, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, que damos también ejemplos de funcionamiento. Nos copian mucho, nos copian el nombre de Horizonte 2020, nos copian lo de sueño, nos copian lo de se visita a un niño para... se visita un pueblo para educar a un niño, y nos encanta, sin citar, pero nos molesta que nos copien mal. No importa que nos copien el nombre de Horizonte 2020 como tal, pero que sepa lo que es. O de sueño, que sepa lo que es. Y lo que no se puede hacer, cosas como hacen algunos que tienen visión solo comercial de la educación y que van y traducen village por tribu, que es un término racista. No hace falta saber inglés para saber que village no significa tribu. Puedes traducir por pueblo, o por ciudad quizá, por población, pero nunca por tribu. Hay que evitar esas cosas. Cuando se hay un proverbio africano que dice que no es verdad, no dice eso. Hay que consultar las fuentes para verlo. Es un proverbio africano que trajo a Occidente un grupo de afroamericanos que crearon en Yale en el 68, crearon el Centro de Investigación sobre la Infancia, que hoy es el más importante del mundo. Y lo trajeron a Occidente de esta manera. Bueno, concretamente, el autor principal es James Homer, James Homer, y lo podéis ver, digamos, ahí. Bien, hasta hace unos cuantos años, todo esto en España, este estudiante no existía, no se conocía. Habréis algunas estudiado 3, 4, 5 años en la facultad, incluso tal, y ni se os ha informado de que
que existe la revista educativa de Harvard, pues no existía. Y por todo eso, los resultados iban bajando muchísimo. Por suerte, ahora empieza a existir, todavía no es obligatorio, pero empieza a existir y por eso estamos ahora ya mejorando los resultados y los vamos a mejorar todavía muchísimo más en todo, no solo en aprendizaje instrumental, pero es poco lo del aprendizaje instrumental de lectura, podría poner matemáticas, etcétera, que es los que de momento podemos explicar. Bien, por las actuaciones educativas de éxito, y con esto acabo esta introducción más teórica y paso a la primera de ellas. No son buenas prácticas, no son las mejores prácticas, son actuaciones de éxito. Luego volveré sobre esta diapositiva porque quiero pasar ya a ejemplificar las actuaciones educativas de éxito, pero sí decir que las actuaciones de éxito son las que tienen los mejores resultados en cualquier tipo de contexto, en cualquier colegio, de cualquier sitio. Que se sustituya lo que se está haciendo con las actuaciones de éxito, mejoran los resultados. Mejora la convivencia, mejoran los aprendizajes, mejora la matrícula, hay mucha más atracción de la población y eso cada vez más. Y luego ya cuando se publiquen los resultados, entonces sí que ya las familias lógicamente tendrán más criterio para elegir los mejores centros. Bien, vamos con la primera actuación educativa de éxito. Creo que la conocéis todos y todas. A ver, mi pregunta es, ¿de qué nos sirve que toda la comunidad científica internacional pues consiga que el Parlamento Europeo esté de acuerdo? Si desde ahí no pega un salto y llegamos a nuestro Ministerio de Educación, a nuestra Consellería, nos sirve de poco, ¿no? Claro, como estamos profesores y profesoras, podemos hablar sinceramente. En ningún sitio de Europa, cuando un claustro de profesores y profesoras ha decidido aplicar actuaciones de éxito, en ningún sitio de Europa los gobiernos correspondientes han dicho que no. Solo depende de nosotros y nosotras. No hay ningún ministerio ni una consejería que se meta eso en ningún sitio de Europa y en España tampoco. Es más, en España ya de 14 gobiernos, de 17 gobiernos autonómicos hay 14 que de diferente manera, pero apoyan a todo aquel centro que quiera aplicar actuaciones. Es el caso de aquí, en la Comunidad Valenciana. Hay un equipo de gente, la consejería, etc. Por lo tanto, lo de que antes hacíamos, ¿no? Echar balones fuera. Un amigo que hace muchas conferencias, cuando yo todavía dejaba en Nueva York, dice, Ramón, tú eres tonto, debe ser lo sé, pero porque al profesorado hay que decirle que no se pueden hacer mejoras por culpa de la administración, por culpa de las familias, por tener recursos. Entonces te aplauden y te vuelven a llamar. Pero es que mi objetivo, le digo, no es que me vuelvan a llamar, si me llaman de todo el mundo, no necesito eso. Mi objetivo es que los chicos y chicas mejoren. Y entonces no se pueden decir mentiras. Que se aplique en nuestros centros actuaciones educativas de éxito solo depende de quién estamos aquí. De nadie más. No depende de los recursos. El mejor recurso, como veremos ahora para el aprendizaje, son los chicos y las chicas. Y ese no nos lo recorta nadie. Por lo tanto, depende de nosotros y nosotros. De momento. Pronto se nos obligará. Pronto se nos obligará porque la ciudadanía está queriendo encontrarse en los colegios donde van sus hijos y sus hijas las actuaciones que dan los mejores resultados. Muchas gracias. Si alguien más quiere, estupendo. Si hay más, podéis decir, crítica y otros pensamientos. Vamos con grupos interactivos. ¿Qué son grupos interactivos? La mayoría, a lo mejor todo el mundo lo sabéis. Son aulas donde el profesor y profesora es tan inteligente que sabe que él o ella solos no pueden lograr la mejora educativa que hoy necesitan sus alumnos y alumnas. No hay ningún Superman y Superwoman
no puede abordar. ¿Y qué hace? Se deja ayudar. Y deja que entre en el aula otras personas a ayudarle. Estas otras personas pueden ser diversas: voluntariado universitario, profesorado jubilado, familiares, etc. Pero no basta con la voluntad. Vienen a ayudar. ¿Pero de qué sirve la ayuda sin las evidencias científicas? Tiene que ser una ayuda organizada según las evidencias científicas internacionales. Por eso, lo ideal es que si ese profesor o profesora tiene 28 alumnas y alumnos, pongamos por caso, que hagan 4 grupos de 7, con un solo criterio, y es que sean heterogéneos, nunca por niveles, nunca los más inglés salen en un rincón y los pequeños en otro, sino mezclados y mezcladas. Y el ideal es que tenga 4 voluntarios o voluntarias y que ponga a cada uno de esos voluntarios o voluntarias a dinamizar el aprendizaje de uno de los grupos. Ese voluntario o voluntaria, incluso aunque sea profesor o profesora, no tiene que enseñar. Tiene que solo dinamizar el aprendizaje de igual a igual entre los miembros de ese grupo. Si yo soy voluntario y él no entiende una cosa, prohibido explicársela yo. Tengo que animarle a la otra a que se la explique. De esa manera que se hace ese funcionamiento, si llame grupos interactivos o no, se hace también en las universidades mejores del mundo, como Harvard, a través de los Writing Centers, que si da tiempo luego lo explico. Pero de momento voy a explicar por qué los grupos interactivos dan los mejores resultados en los 3 ámbitos que antes he explicado. Primero, ¿por qué grupos interactivos dan mucho mejores resultados que cualquier otra forma de organización del aula en los aprendizajes instrumentales? Pues porque quienes estamos en esta sala somos docentes y hay algo que sabemos muy bien los docentes, y es que cuando mejor se entiende una cosa no es cuando nos la explican, sino que es cuando la tenemos que explicar. Todos y todas quienes estamos aquí podemos recordar situaciones en las que al tener que explicar algo lo hemos entendido mucho mejor que cuando nos lo explicaban a nosotros y a nosotras. Por eso la enseñanza en los centros de más excelencia, sea de infantil o sea de universidad, se basan en ese diálogo igualitario entre niños y niñas diversas, que se están ayudando entre ellos y ellas. Pero es que así no solo entiendes mejor ese contenido, esa competencia, lo que quieras, sino que desarrollas la competencia clave, que es el aprender a aprender. Desarrollas lo que se llama inteligencia académica, la inteligencia que te permite asimilar bien pues todos los contenidos académicos. Yo saqué bastantes buenas notas hasta que tuve 10 años, pero era de los de última fila. Estaba allí en el Colegio de los Jesuitas de Bilbao, en la última fila, con mi amigo Julio Súa, que acabábamos rápido la tarea, y cuando acabábamos nos poníamos a jugar una cosa muy antigua, que se llamaba barquitos. Y entonces, el profesor, que no tenía 28 niños y niñas por aula, sino que tenía 39 niños, le dijo otro con necesidades educativas especiales, una necesidad educativa especial concreta, y no tenía a nadie para sacarle del aula. Y entonces dijo y hizo una cosa que se decía mucho en aquella época, una frase. Dijo: mataré 2 pájaros de un tiro. Atenderé a este niño y haré que se calle él. Fletch, aquel que habla tanto aquí, en
primera fila en un pupitre muy bonito de madera entre 2 personas y estuve un tiempo con él allí. ¿Qué pasó a partir de entonces? Que cuando acababa la tarea, en lugar de jugar una cosa muy fácil, que se llama barquitos, y lo fácil no genera esfuerzo y por lo tanto no genera aprendizaje ni inteligencia. El esfuerzo es un requisito del aprendizaje de la inteligencia. No existe aprendizaje sin esfuerzo. Me tenía que esforzar mucho, pero como ese niño tenía muchas dificultades, yo me tenía que esforzar más. Eso generó 2 resultados. Primer resultado, ese niño acabó una carrera universitaria. Segundo resultado, yo he hecho conferencias en Harvard, en Cambridge, en las mejores universidades del mundo. Si don Ángel hubiera tenido a alguien para sacar a ese niño del aula, ni ese niño hubiera acabado una carrera universitaria, ni yo hubiera hecho conferencias en Harvard. Una ocurrencia que recorre España ahora es que no tenemos alumnado excelente. Y es verdad, no lo tenemos. Pero la ocurrencia no es esa. La ocurrencia es que no le tenemos porque le mezclamos con los que van retrasados. No es verdad, es por lo contrario. Tenemos un sistema educativo completamente segregado. Los que más interesan aquí, los que menos allá, los otros no sé qué. Y le robamos a los que podrían ser excelentes el mejor recurso para que lo sean y así no lo serán nunca. Que son los niños y niñas que tienen más dificultades. Si entráis en Harvard, podéis ver que en cada una de sus escuelas, sea de negocios, de medicina o de educación, podéis entrar en la escuela de educación, tienen una oficina en cada una de ellas, cuyo objetivo es lograr la mayor heterogeneidad posible dentro de cada una de sus aulas. Por eso cuando yo leo una prensa catalana, más o menos un par de veces al año, esa escuela parece la ONU y se está refiriendo a una escuela del Raval o que tiene no sé cuántas lenguas, es normal. Los periodistas tienen otra profesión, no saben. Lo que parece la ONU son las aulas de Harvard. Ahí sí que hay personas diferentes, porque se preocupan de que las haya de clase muy alta, de clase muy baja, del máximo número posible de lenguas y culturas, etcétera, etcétera. Tanto es así que hasta hace bastantes años ya tenían un problema, y es cuando querían matricular en Harvard a un chico de esos que habían echado de la high school, que les habían expulsado y no habían terminado. Frecuentemente les decía, yo a Harvard, sin mi pandilla no voy a ningún sitio. Y por eso hicieron un programa, que lo podéis poner también en Google, lo recuperáis, POSS, programa POSI, por el cual, cuando un chico de esos les dice, sin mi pandilla no voy a ningún sitio, matriculan a toda la pandilla. ¿Por qué? Porque son inteligentes. Y como son inteligentes, saben que si no hacen eso, no tendrán ningún alumno excelente. Lo escriben y lo publican. Por ejemplo, el anterior presidente de Harvard publicó en su día, lo tengo en otras, no lo tengo ahí, pero lo tengo en el disco duro, la explicación de por qué hacen eso. Dicen, todos los grupos humanos son cada vez más diversos. En cualquier empresa hay trabajadores y trabajadoras muy diferentes, de muy diferentes extracciones sociales, de muy diferentes lenguas, de todo, culturas. Dice, solo podemos educar a las personas capaces de vivir y trabajar bien en esos grupos humanos diversos. Si les educamos desde el kindergarten, desde el parvulario, teniendo en el aula la misma diversidad que van a tener el día de mañana en los centros de trabajo, en sus propias familias, etcétera, etcétera. Y dicen, y además no queremos educar a quienes van a vivir bien ahí, solo, sino que van a hacer también que van a saber liderar esos grupos humanos. Si no les tenemos desde pequeños y pequeñas con esa diversidad en su mismo grupo de aprendizaje, no lo podemos lograr. Por lo tanto, los grupos interactivos parten de ahí,
de acostumbrar a los niños y niñas a ayudarse, a cooperar, a trabajar conjuntamente, a convivir conjuntamente con niños y niñas que tienen diferentes dificultades. Y así logramos acelerar el aprendizaje instrumental y la inteligencia académica de todos ellos y de todas ellas. Vamos en valores. Una de las críticas más frecuentes y más acertadas que me hacen en Internet es que digo una obviedad. Es verdad, y la voy a volver a decir. En valores, las chicas y chicos no aprenden lo que decimos, aprenden lo que hacemos. Claro, y si eso es una obviedad, yo no entiendo por qué los centros educativos españoles, en su mayoría, no aplican esa obviedad. Grupos interactivos sí que la aplican. En grupos interactivos, el día a día del chico-chica, niño-niña que está en ese grupo interactivo, es que está aprendiendo plástica, está aprendiendo filosofía, está aprendiendo literatura, desde los valores en que todo el mundo en educación decimos que hay que educar. Solidaridad, comprensión, tolerancia, etcétera, etcétera. Lo están practicando al mismo tiempo que hacen problemas de física. Es decir, una escuela que educa valores no es una escuela que tiene programas de educación en valores. Es una escuela que reestructura toda su actividad, en el aula, en el parque, en todas partes, de acuerdo con aquellos valores en que dice que quiere educar. Esa es la obviedad que digo. Entonces, una escuela que reorganiza su aula en grupos interactivos está educando en valores. Y cuando habla de valores y tiene programas de educación en valores, lo que habla es consecuente con lo que está haciendo. Y entonces los niños y niñas aprenden que la solidaridad no es bla, 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 sino es algo que sirve para la vida diaria y que mejora la vida de todas las personas. Si en lugar de eso hablamos de valores, pero luego organizamos el aula o el patio, no con esos valores, sino con algo que va en contra de esos valores, entonces lo que estamos enseñando a los niños y niñas, que los valores son una hipocresía, es algo de lo que conviene hablar y que da bien hablar, pero cuando nos ponemos manos a la obra, hay que olvidarnos, porque dificulta lo que queremos hacer. Antes decía, niño en el centro de la escuela, y para eso estudio y ejemplo. Pues una escuela tiene que ser un ejemplo de valores. No lo que dice, sino lo que hace. Con las dos cosas, por supuesto. Pero no decir una cosa y luego hacer otra. Por eso, el aula organizada en grupos interactivos logra mucho más una educación de valores, mucho mejor que cualquier programa de educación de valores que conozcáis en el mundo, pero con mucha diferencia. Eso no quiere decir que esos programas no sean necesarios, pero son necesarios si se está practicando en el día a día aquello de lo que se habla. No si luego, a la hora de organizar el aula, hacemos algo contrario a lo que se ha estudiado en el mundo por parte de la comunidad científica internacional, o contrario al ejemplo que hay que dar de esos valores. Vamos con el éxito en emociones y en sentimientos. Un campo que en España está generando más ocurrencias últimamente y más destrozo de los chicos y chicas es el de la llamada educación emocional, donde casi todo lo que hay en España son puras ocurrencias con consecuencias muy graves para las niñas y niños. Luego, en otra de las actuaciones de éxito, incidiré más en la gravedad de la situación y cómo solventarla, ¿no? Uno de los errores es olvidar los sentimientos. Por ejemplo, el sentimiento de amistad. Nunca en España se ha hablado menos en educación de amistad o de sentimientos que ahora. Porque lo de las emociones ha barrido completamente los sentimientos. Y es muy importante tenerlos en cuenta.
De momento digo, luego sigo, que para las emociones y los sentimientos funciona lo mismo en realidad que para los valores. Una escuela que educa en emociones, que hace educación emocional, que educa en sentimientos, no es una escuela que tiene programas y actividades de educación emocional y educación de los sentimientos. Es una escuela que reorganiza toda su actividad de acuerdo con las emociones y sentimientos en que quiere educar. Pongamos el ejemplo de la amistad. La amistad es clave. Entrevistando a personas de 80, 90, 100 años, frecuentemente, con mucha frecuencia, cuando les hablas de amistad, te hablan de aquellos amigos y amigas que hicieron en el periodo escolar. 0-18 años es una edad clave para hacer amistades desinteresadas, que son las verdaderas amistades. Es clave, aunque las escuelas no se preocupen de educar en la amistad, ni hablen de ello, los chicos y chicas están haciendo amigos y amigas. En un mundo como el actual, no hace falta que describa todas las teorías antropológicas, sociológicas sobre el individualismo de la sociedad actual, en la que parece que lo único que sirve es tu propio inviertes en ti mismo, en ti misma. Tener desde 0 a 18 años 2, 3, 4, 5 amistades de verdad cambia completamente las vidas personales, pero también las vidas profesionales de esos niños y de esas niñas. Por lo tanto, tiene una importancia extraordinaria, mucho más que la de todo lo que se está escribiendo en España sobre educación emocional, que por cierto no tiene en absoluto bases científicas lo que se escribe aquí. Vamos a ver cómo educar en la amistad. Pues reorganizando el centro para que eduque en la amistad. En grupos interactivos, cuando hacemos entrevistas en profundidad a las niñas y niños que han pasado por grupos interactivos y les preguntamos al cabo de un año o dos, ¿qué es lo que recuerdas mejor de los grupos interactivos? Lo que más predomina en las respuestas son dos cosas. Una, que aprendíamos 3 veces más. 2, que hacíamos amigos y amigas de verdad. Esas son las contestaciones. Esa es la forma de educar en sentimientos y la forma de educar en emociones. Que nadie diga, Ramón Flecha dice que hay que educar en la amistad y cree talleres de educación en los sentimientos. Por favor, no. Eso es lo contrario a la educación en los sentimientos. La educación en las emociones y en los sentimientos se educa en cada momento, en cada día, en todas las asignaturas, en todas las actividades del centro, en el patio, etcétera, etcétera. No en talleres específicos para ese tipo de temas que también se pueden hacer si se hacen bien en bases científicas. Pero la primera base científica es saber que las emociones no dependen de ese taller, sino que dependen de lo que se haga en el día a día en el centro educativo. ¿Cómo funciona la comunidad científica internacional? No hay cosa más democrática, abierta, participativa. Si alguien conoce, o sea, por ejemplo, si aquí sale alguien que dice, pues yo conozco una forma de organización del aula que da mejores resultados. En mi centro, o en uno de África del Sur, o de Finlandia. De ahí se viene una obligación, no solo de ética profesional mía, sino contractual mía con la Unión Europea, que le tengo que pedir material, enviar una evaluación y si tiene visos de realidad, enviar un equipo internacional de investigación a ver si aula a presentar mejores resultados. O sea que es imposible que haya una aula mejor. A no ser que sea como el SIDA, que alguien tiene una vacuna y la guarda solo para él. En el momento que alguien lo diga, tengo una vacuna que funciona, rápidamente se pide material y se ve. Por lo tanto, ya no hay disculpas. Digamos, ya no hay, bueno, las puede haber, pero vamos, no van a ser aceptadas. Bien, ese tipo de funcionamiento
se da en todos los centros mejores del mundo. Sabemos que Harvard es la primera universidad del mundo. Pues está llena de writing centers. Writing centers porque en Harvard consideran que el aprender a leer y a escribir no es una tarea de los 6 años, ni de los 4, es toda la vida. Y es en la universidad también la clave. En este caso, aprender a leer y a escribir trabajos científicos, pero se lo consideran como una tarea de todo profesor o profesora, no de los profesores y profesoras de lectura, lo veremos después. ¿Y en qué consisten los writing centers? En pequeños despachos. Y en esos pequeños despachos, el alumnado de segundo enseña al alumnado de primero a hacer trabajos científicos, a leer trabajos científicos y a hacer trabajos científicos. Y cuando tienen el primero un alumno brillante, saben que cuando más brillante va a ser, no es el primero, sino es el segundo, cuando esté ayudando a una alumna de primero a resolver pues sus dudas o sus trabajos. Es imposible. Para matricularte en la Escuela de Educación de Harvard no necesitas hacer la secundaria, ni mucho menos una prueba de selectividad. Puedes entrar por el programa POSI o lo que sea, ¿no? Pero no puedes entrar si no te has leído 20 libros. Hay una lista de 20 libros que hasta en otros días no vienes. ¿A qué vienes? O sea, aquí se viene a discutir la bibliografía previamente leída, no a nada más, ¿no? Y también es impensable que un alumno o alumna de primero, ya su primer trabajo, no lo haga basándose en esas revistas científicas internacionales que se han hecho. Desde primero. Es que es la base. Si yo quiero saber cómo tratar un problema educativo, de una necesidad educativa especial o de una didáctica de historia, lo primero que tengo que saber es todo lo que se ha investigado sobre eso. Y eso solo está en esas revistas científicas. Es el estado de la cuestión que se llama. Es una cosa esencial. En España, cuando hice la tesis universitaria hace 30 años, me dijeron, tienes que hacer el estado de la cuestión. ¿Y qué es el estado de la cuestión? Lo que dicen los catedráticos españoles sobre este tema. Ya lo hemos fastidiado. Que no es eso. Que son los ocurrentes. Es lo que dicen las revistas científicas internacionales al respecto. Por lo tanto, en esas niveles hay formación científica del profesorado como luego lo vemos, ¿no? Y eso, desgraciadamente, en España todavía no existe. Todavía no es así, salvo honrosas excepciones, por supuesto que también las hay. Por lo tanto, no se extrañen si habéis estado haciendo otras cosas diferentes a las actuaciones de esto, porque no se os han explicado, porque no se os ha formado en eso, se os ha formado en otras cosas. Ahora, os pido, dentro del debate, en los 4 minutos que quedan, que esas cosas en las que creéis, porque os las han explicado, que las busquéis en las revistas científicas correspondientes. A ver si realmente tenían esa base científica o no tenían esa base científica. Porque si no, claro, hace 3 días o así, para Santander, en una reunión como esta, me dice una profesora, ¿cuándo va a haber leyes buenas en educación en España? Y yo dije, cuando vosotros, el profesorado, dejéis de seguir a los ocurrentes. Es imposible hacerlo. Porque solo hay que entrar en Twitter o donde sea para ver el profesorado a quienes sigue. Yo estoy en una facultad de economía y tenemos uno que es el más nivel científico de nosotros. Y le llamamos de broma al premio Nobel. Y él suele decir, de broma, pero también en las charlas, ¿para qué quiero ser premio Nobel en un país donde más caso para los premios Nobel se hace caso de Belén Esteban? Pues perdonad, lo digo también para generar debate después del descanso. Cuando ves el profesorado, ¿qué autores y autoras hay en España? Ni uno, llega más allá de Belén Esteban en la base científica de los estudios. Entonces, claro, eso hay que cambiarlo urgentemente. Bueno, ya creo ambiente para después.